contratos administrativos, ciertamente con la bibliografía y las clases de titular y la propia ley, que es el decreto 1023 del 2001, como normativa de base a nivel nacional, debiera andar bien. No obstante, se me ocurre por ahí transmitirle un par de ideas, como para terminar de comprender el instituto. El contrato administrativo es un instrumento, en definitiva, por su vía, conjurar o dar satisfacción. Hola, ¿se me escucha? Leonardo, ¿me escuchás? ¿Ahí se escuchan? Ahí sí, se me había ido por un momento, doctor. No, que se me cayó la conexión a mí, perdón. Les decía que los contratos administrativos son en definitiva un instrumento que está, digamos, a la mano de la administración para satisfacer lo que son necesidades públicas. Tengan en cuenta este concepto de necesidad, o sea, son muchos los cometidos que tiene la administración, y no siempre puede lograrlos por vía de sus propios recursos, digamos, o incluso para poder funcionar necesita de insumos y demás. Ustedes piensen que prácticamente todo lo que la administración utiliza o lo que la administración hace puede ser accedido por vía de un contrato administrativo. En ese sentido, la pluralidad de objetos que pueden tener los contratos, en definitiva, es inabarcable. Pero bueno, se pueden identificar ciertas tipologías, y de alguna manera corresponderlas, identificarlas con cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos luz, lámparas, computadoras en la administración pública, mostradores, muebles, etcétera, seguramente para la adquisición de esos productos, de esos bienes, va a existir un contrato administrativo. Si necesitamos desarrollar, asfaltar una calle, seguramente estaremos en frente de una obra pública, de un contrato de obra pública. Cuando transitamos por nuestras rutas, ¿sí?, y utilizamos el peaje y pagamos un peaje, tengamos en cuenta que hay un particular que está explotando y manteniendo la vía de circulación a cambio de una contraprestación que pagan los usuarios, y estaríamos entonces enfrente de una concesión de obra pública. Cuando los usuarios en nuestras casas recibimos en nuestros hogares, en las industrias, en los comercios, el suministro de energía, suministro de gas, para aplicarlos o no a procesos productivos, no importa, estaremos enfrente de un contrato de concesión de servicios públicos. Entonces ustedes ven que hay un sinnúmero de necesidades que son socialmente relevantes, que se satisfacen a partir de contratos públicos. A veces la prestación se vincula directamente con el propio Estado como sujeto contratante, o a veces se proyecta hacia terceros. Van a ver que el contrato administrativo como fenómeno en sí no difiere, digamos, en su estructura de lo que sería un contrato del derecho privado. Es decir, tenemos dos partes que declaran su voluntad común y con esa declaración de voluntad común hacen nacer, modifican o extinguen derechos. En ese sentido, la base, digamos, conceptual es la misma. Ahora, tengamos en cuenta que el contrato público o el contrato administrativo tiene en mira justamente la satisfacción del interés general. Y eso lo va a dotar de ciertas particularidades, ¿sí? Van a ver que la voluntad para enlazar, mejor dicho, la forma de manifestar la voluntad para enlazar es a los dos sujetos que van a formar parte de la relación contractual, requiere de formas específicas, ¿sí? Van a encontrar un formalismo muy acentuado a la hora de establecer las normas, los procedimientos y las competencias para que la administración contrate con un particular. También tengan en cuenta
de que el interés público, mejor dicho, que un contrato supone también repartir fondos públicos o dar acceso a bienes que son públicos o del Estado, generando una posición preferente y excluyente a un sujeto, digamos, en relación a un contrato a un contrato que en definitiva es un bien más que el Estado ofrece a los particulares para generar renta, ¿sí? Entonces, en ese reparto de fondos públicos, la administración tiene que procurar la mayor transparencia posible y al mismo tiempo tiene que garantizar que se quede con el contrato aquel que pueda proveerle al Estado la oferta más conveniente al interés público. Esa conveniencia se puede medir de distintas maneras, ¿no? Puede ser por un criterio económico, pero puede ser por un criterio que no es puramente o eminentemente económico. De ahí vamos a ver después que decantan los distintos procedimientos de selección. Les decía entonces que en ese reparto de fondos públicos hay que garantizar ciertas formalidades, y las formalidades son tributarias de otros principios, o sea que hacen a la satisfacción de otros principios, ¿sí? Se estima como un valor preferente, como un principio, como una idea fuerza, la necesidad de que esa oferta más conveniente se arrime a partir de la competencia efectiva entre los que puedan ser los posibles interesados en la celebración del contrato, lo cual habla de un principio de concurrencia, es decir, se supone que vamos a lograr una mayor eficiencia, una mejor oferta, o un mejor concurso de ofertas por parte de los particulares, si todos ellos pueden presentarse, pueden conocer el procedimiento de selección, es decir, qué es lo que el Estado procura contratar, pueden conocerlo efectivamente y al mismo tiempo deben ser tratados de manera igualitaria, tanto lo que es la publicidad del procedimiento como lo que es el tratamiento de las ofertas, ¿sí? Entonces los principios de concurrencia e igualdad son primordiales, pero también van a encontrar, y está plasmado en la regulación positiva del decreto 1023, otros, como son la transparencia y la publicidad, al mismo tiempo la eficiencia, la razonabilidad, ¿sí? Y el hecho de que los contratos sean sustentables, compatibles con el medio ambiente y al mismo tiempo, si es que pueden, permitan de alguna manera favorecer a determinados grupos de sujetos que por ahí pertenezcan a alguna categoría vulnerable o directamente identificación con lo que es una propuesta, una oferta de contrato que se dé por parte de nacionales, ¿no? Van a ver que todos esos valores están plasmados en los principios que marcan el decreto 1023. Retomando lo que es el procedimiento público, digamos, es lo que como formalidad, por regla, se exige para celebrar un contrato, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que en esta definición de la necesidad y el modo de satisfacerla, en el medio vamos a encontrar un procedimiento en el cual se debe garantizar estos principios que yo les mencioné recién. Concurrencia, igualdad, transparencia, como primera medida, y obviamente publicidad para poder contribuir al desarrollo de cada uno de esos principios. También me gustaría que ustedes piensen al contrato como, desde el punto de vista económico, como un fenómeno de asignación de riesgos entre las dos partes que confluyen a celebrarlo. ¿Qué es en definitiva esta asignación de riesgos que supone el contrato? Ustedes van a ver que hay contratos públicos que por ahí en su concreción, en su ejecución, pueden verse como que la misma se da en forma más o menos inmediata, pero también van a ver que hay contratos públicos que están destinados a regir, a durar muchísimos años, ¿sí? Piensen que hay contratos de concesión de más de creo que es de 95 años, los del régimen de la luz, el régimen de la luz creo que es de 95 años, pero como fuere, hay contratos que se desarrollan por más de un ciclo presupuestario. Una obra pública de mediana envergadura no dura menos de un año, ¿sí? Entonces, justamente, la vida del contrato, en su desarrollo, puede estar impactada por distintos fenómenos, y en esta conceptualización del contrato como asignación de riesgos, es importante establecer quién se hace cargo de qué cuando estos hechos o actos de personas o del propio Estado impactan en la vida del contrato y en las prestaciones. Entonces ustedes van a ver en el desarrollo, por ejemplo, de la bibliografía, que
hay un montón de institutos que están justamente destinados a garantizar la continuidad del contrato. Al mismo tiempo, hay institutos también que prevén la protección o la garantía para el contratista cuando justamente en la vida del contrato impactan las propias decisiones del Estado, ¿no? Sea de la propia administración contratante o de otra esfera de gobierno, o de la misma esfera de gobierno, pero de otro órgano diverso contratante, que por efecto de la decisión van a alterar de alguna manera la economía y las prestaciones del contrato. Entonces vamos a ver que el interés público hace que, si bien de un lado permita al Estado introducirle modificaciones al contrato, tomar decisiones que impacten la vida del contrato, del otro lado también debe garantizar la situación del particular que confluye a contratar con la administración. Retomando un poco el concepto y conectándolo con lo que estoy diciendo recién, van a ver que entonces el Profe, contrato público... ¿Hola? ¿Sí? ¿Perdón? sí, disculpe, hay compañeros que quieren entrar, no sé si usted es el hospedador o quién. Sí, 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 tengo una sola compañera, perdón, no la había visto. Me había concentrado en lo que estaba diciendo, no la había visto. No veo a nadie más. Perdón, Leisa, no te había visto que estabas esperando. Entonces, tengamos en cuenta que una de las patas para caracterizar el contrato administrativo es justamente el interés público. El otro elemento es precisamente que uno de los sujetos que contratan es el Estado, ¿sí? De un lado de la relación contractual va a estar el Estado, y al mismo tiempo se señala como característica del contrato administrativo la existencia de cláusulas exorbitantes. ¿Qué quiere decir esto? Las cláusulas exorbitantes son justamente esa posibilidad que se le da a la administración, esas facultades de llevar adelante decisiones en la vida del contrato que exceden en mucho a las que comúnmente se admiten en el derecho privado o que serían ilícitas en el derecho privado. Entonces, ustedes vean cómo siempre el concepto de interés público está pivoteando y es lo que abre las posibilidades de un lado para el Estado para que incida en la vida del contrato y del otro lado también garantiza al particular que ante esas decisiones su situación va a estar resguardada. ¿Por qué les digo esto? Ustedes van a ver que, por ejemplo, en el libro de Balbín, hay todo un desarrollo sobre cómo conceptualizar el contrato, qué elementos definen el contrato administrativo y al cabo lo distinguen del contrato del derecho privado, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el sujeto es relevante, el interés público es primordial, y hay una discusión en cuanto al régimen, ¿sí? El régimen exorbitante. Muchos dicen que el régimen exorbitante, y una opinión que yo pienso que es así, es consecuencia, en definitiva, del interés público como criterio rector de la vida del contrato, ¿sí? Entonces, no es causa, sino es consecuencia, pero van a ver, por ejemplo, que en la posición de la Corte, y de la cual hace un relevamiento Balbín, de la Corte Federal, toma estos tres elementos para caracterizar el contrato como administrativo. Van a ver también ahí en el libro que para hacer una diferenciación entre los contratos públicos y los del derecho privado se han ensayado a lo largo de la historia varios criterios, ¿sí? Sea, por ejemplo, el criterio de la supraordinación, es decir, el hecho de que el Estado esté por encima del particular en la relación jurídica, y se ha mostrado que eso no siempre es así. En definitiva, esa supraordinación se da por el interés público, pero no se da se da como consecuencia del interés público. Y al mismo tiempo, sepan que la administración puede utilizar también normas del derecho privado para llevar contratos adelante. No todo contrato celebrado por el Estado va a ser un contrato administrativo. Hay contratos que están regidos en su objeto, total o parcialmente, por el derecho privado. Y en esa relación, en ese régimen del derecho privado, no existe una real supraordinación entre los sujetos. Digamos, se supone que están en un pie de igualdad. Otro criterio que se ensayó para distinguir un contrato público de un contrato privado es el criterio de la jurisdicción. Se decía que si se asignaba para revisar, digamos, las decisiones que se tomaran en el marco del contrato, de una parte o de otra, a la competencia de la justicia contenciosa administrativa, entonces ese contrato iba a ser
administrativo. Y si se asignaba a la justicia civil, el contrato iba a ser de derecho común. Obviamente volvemos acá al mismo razonamiento, y es que la jurisdicción especial, o sea, que entiende un órgano con competencia específica como es el Fuero Contencioso Administrativo, en definitiva es una consecuencia de la naturaleza de ese contrato, que tiene que ser un contrato administrativo. O sea, no se define el contrato por su consecuencia, sino que el contrato define a la consecuencia, que es en definitiva el juez que deba entender. Volviendo a los criterios, digamos, de distinción, van a encontrar otros ahí, pero tengan en cuenta que la base para establecer cuándo hay un contrato administrativo es cuando el Estado, con miras a la satisfacción del interés público, celebra un acuerdo de voluntades con un particular, ¿sí?, en donde define el objeto y perdón, donde se define el objeto y las prestaciones que en relación a ese objeto cada parte tiene. Van a ver que, yo no sé si el libro de Balbín lo tiene o no, pero hay una clasificación que a mí me parece interesante para establecer que ese interés público que siempre está presente en un contrato administrativo no siempre se expresa con la misma intensidad o de la misma manera, ¿sí? Hay una clasificación entonces que distingue entre los contratos de colaboración y los contratos de atribución. ¿Qué significa esto? En definitiva, en cabeza de quién recae la prestación principal que hace a la naturaleza, a la esencia del contrato. Van a ver que hay contratos que son administrativos, pero que la prestación principal está en cabeza del propio Estado, o sea, el Estado, digamos, hace lo más importante y el particular, digamos, contrabalancea esa prestación quizás con alguna erogación, con algún pago económico, y del otro lado, los contratos de colaboración, quien lleva adelante el objeto principal prestacional es el particular y el Estado quien paga la contraprestación o hace que terceros paguen la contraprestación. En ese sentido, por ejemplo, ustedes van a ver que si un particular quiere acceder a un bien del dominio público, ¿sí?, por ejemplo, acceder a la concesión de un espacio de playa, ¿sí?, la playa, por definición, es un bien del dominio del Estado, es de uso general y público, ¿sí?, restricto, indivisible, pero el particular, de manera compatible con ese fin que tenga el bien, puede pedir una utilización de una porción del mismo. Si el Estado accede a esa contratación o establece las bases de una contratación para que los particulares accedan a esa porción del bien del dominio público, se van a dar cuenta de que, cual si fuera una locación, no lo es, la prestación principal, es decir, el dar la cosa y ponerla a disposición para el uso y goce del particular, es la prestación principal y está puesta en cabeza del Estado. Y en definitiva es el particular quien obtiene las mayores ventajas, ¿sí? Del lado de los contratos de colaboración, son los particulares entonces los que llevan adelante la prestación principal, y en definitiva el Estado, como motor del interés público, quien, digamos, obtiene la mayor ventaja. Entonces van a ver que hay contratos que bien puede pensarse que no tienen una definición o un peso preeminente para ser celebrados por el Estado, igual lo hace porque de alguna manera satisfacen el interés general, pero el interés general obviamente se ve de forma mucho más intensa dentro de lo que son los contratos de colaboración. Al mismo tiempo van a ver que hay contratos dentro de los contratos de colaboración, de acuerdo al objeto, hay algunos que el interés general se ve aún en forma más intensa que otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, la concesión de servicios públicos. La concesión de servicios públicos tiene la particularidad de que, por la característica del servicio, es decir, por sus caracteres, su obligatoriedad, su vocación de universalidad, su regularidad, su continuidad, van a establecer prestaciones mucho más intensas, obligaciones mucho más intensas en cabeza del particular, que sea el concesionario de ese servicio público, y hay otros contratos en los cuales esa intensidad no se presenta de la misma manera. Por ejemplo, un contrato de obra pública, un contrato de suministro y demás.
Otra característica que tienen los contratos administrativos y que los distinguen de los contratos del derecho privado es que no es raro, y de hecho es bastante inmanente a su esencia, que el contrato público genere efectos por fuera de los sujetos que forman parte de la relación contractual, es decir, proyectan efectos hacia terceros. En el derecho privado, salvo algunas estipulaciones en favor del tercero y demás, la regla es que el contrato es ley para las partes y rige para las partes. Por ejemplo, en materia de concesión de servicios públicos, ustedes van a ver que hay particulares, o sea, los ciudadanos, los usuarios, que no vamos a firmar el contrato con la administración, no decimos cuáles son las reglas que el contrato ese tiene que tener para satisfacer el interés público, cuál es el objeto prestacional en definitiva, sino que, de alguna manera, lo que hacemos es regirnos por lo que el Estado y el particular hayan definido a partir de lo que es un régimen, un régimen mixto, que puede llegar a ser, algunos lo conciben como un régimen estatutario, otros lo definen como un régimen reglamentario, pero en definitiva forma parte de un contrato que nos impone obligaciones, pero también nos da derechos. Por ejemplo, como usuarios tenemos derecho a un servicio regular, a un servicio regular, ¿sí? Esto quiere decir prestado a las condiciones que se haya pautado en el contrato que celebró el Estado con ese concesionario, por citar alguna, ¿sí? A que no se me produzcan daños con la prestación de ese servicio, en todo caso si esos daños se producen, que me los resarza el concesionario, etc. Pero al mismo tiempo nos impone obligaciones, por ejemplo, el pago de la tarifa, con variables, ¿no es cierto? Porque los cuadros tarifarios difieren, en algunos casos la tarifa no es exigible para algunos supuestos, que puede estar subsidiada directamente por el Estado, pero la regla es que como obligación tenemos como usuarios de un servicio público el pago de la tarifa, ¿sí? Por ejemplo, contamos con servicio de red de distribución de gas, pagar la tarifa del gas. Si nos subimos a un transporte público de pasajeros, pagar el boleto de colectivo y demás. Al mismo tiempo nos impone obligaciones como lo que es el uso regular y sin causar daños a las instalaciones, a la infraestructura que tenga ese servicio, etcétera, etcétera. Entonces, van a ver que otro criterio de distinción de los contratos públicos es esa posibilidad que tienen de generar efectos hacia terceros. Les quería comentar también que en este formalismo, ¿sí? que rige para la celebración del contrato, obviamente hay un principio imperante que es el de la juridicidad, el de la legalidad, es decir, que los procedimientos están sentados en normas que previamente los establecen, que fijan las competencias, que fijan qué satisfacer por la administración, qué procedimientos llevar a cabo para eso, la definición del contrato que sea útil y necesario para esa satisfacción, y al mismo tiempo todo el desarrollo del proceso de selección en sí mismo, más allá también de lo que sean las normas propias del contrato. Entonces, van a ver de que si bien hay una manifestación de voluntad por parte de los dos sujetos, el sujeto estatal y el particular que quiera ofertar para celebrar el contrato con la administración, ciertamente es del lado del particular y del Estado también, es una manifestación de voluntad y una autonomía de la voluntad un tanto restringida porque el peso de las normas, ¿sí? Digamos el corset que va poniendo las normas, hace que no digamos que queda prácticamente resumida a definir si contrata o no contrata, pero ciertamente es bastante digamos, corto el margen, digamos, de voluntad que puede manifestarse para modificar lo que las reglas, lo que las normas en definitiva impongan. En ese sentido van a ver que esta juridicidad que se exige se plasma con ordenamientos de distinto nivel, ¿sí? Sea de rango legal, como de rango reglamentario, como a partir de reglamentos de primer grado, de segundo grado, incluso desde los pliegos de bases y condiciones generales y particulares. Es decir, hay una relación prelativa entre todos esos, niveles normativos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que
un contrato celebrado por el Estado y en particular no podría contradecir, digamos, las normas de rango superior sin ser nulo. Van a ver que hay todo un desarrollo ahí en el libro de Balbín en ese sentido. Yendo a lo que es el procedimiento de contratación en sí del contrato, van a ver que hay como una etapa interna que se genera, digamos, dentro de la vida de la administración y una etapa externa. Hay una etapa interna que hay una serie de procedimientos que se llevan a cabo de manera intraorgánica, que tiene que ver justamente con cómo definir, digamos, el objeto prestacional, la necesidad pública, es decir, la demanda del Estado, o sea, qué pedir y por qué pedirlo, ¿sí? Y al mismo tiempo para definir por vía de qué contrato, hacerlo. Perdón, chicos, justo me avisó que me quedan 10 minutos. Si nos caemos, nos volvemos a conectar. Donde hay una serie de dictámenes y todos es donde hay, por ejemplo, una previsión presupuestaria. Se supone que la administración no puede gastar si no está autorizado previamente por el Poder Legislativo, esa por medio de la partida presupuestaria correspondiente, y tiene que haber una afectación de la partida para poder llevar adelante la celebración de ese contrato. Van a ver que, en teoría, en la cuestión de la previsión presupuestaria por supuesto, es una obligación de tipo reglado y cuyo incumplimiento debiera dar lugar a la nulidad del contrato. O sea, aquel contrato que se lleve a cabo, que se celebre sin que esta previsión presupuestaria esté establecida, esté presente, debiera de ser declarado nulo. No obstante, la Corte, lo van a ver ahí citado en el libro de Balbín, ha señalado que ese es un vicio relativo, que no es un vicio, o sea, que puede ser subsanado, de modo tal de que los fondos pueden aparecer después. En todo caso, lo que no debiera suceder es que el particular inicie la ejecución de sus prestaciones sin que esa partida ya esté establecida. Pero como la administración se entiende que en cualquier momento puede retractar, digamos, esa contratación, puede, digamos, que no esté la previsión presupuestaria no forma en sí mismo un vicio de nulidad absoluta, ¿sí? Después vamos a ver que en esa definición de la demanda pública y cómo satisfacerlo, la administración confecciona lo que son los pliegos, y lo que son los pliegos de bases y condiciones particulares, es decir, aquellos que van a regir la vida del contrato en particular, ¿sí? El contrato que se defina como necesario celebrar. En esa, digamos, edificación del pliego, obviamente lo que hablábamos recién no puede contradecirse las normas de rango superior, ¿no es cierto? No podría fijarse a nivel de cláusula particular aquello que contravenga una norma de rango superior. Una vez definido el pliego, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que se llama la convocatoria, ¿no? La convocatoria y la publicidad de la convocatoria. De alguna manera, de ahí la administración exterioriza hacia los particulares la necesidad que tiene de contratar. Esa exteriorización, esa convocatoria, no es una oferta pública de contrato de tipo recepticio, como puede ocurrir con el derecho privado, ¿sí? Sino que es una puesta en conocimiento de una necesidad, digamos, contractual, pero que en definitiva son los particulares, se entiende, los que van y ofertan y manifiestan su voluntad de contratar con la administración. Van a ver que hay, en cuanto a la publicidad de esa convocatoria, recaudos específicos en la normativa que difieren de acuerdo al tipo de procedimiento, ¿sí? Pero que sí son esenciales, ¿sí? De manera que si esas normas de publicidad no resultan acatadas, se va a generar un vicio que va a acarrear la nulidad de esa convocatoria y eventualmente el contrato que se celebre. Como les decía, la convocatoria, o sea, el pliego establece bajo qué condiciones la administración va a contratar, y entonces los particulares que, digamos, tomen nota de esa comunicación, lo que van a hacer, si es que están interesados, es ir a proponer ofertas
para lo cual se establecen también condiciones regladas, ¿sí? La oferta debe corresponderse con los requisitos que exija la normativa y el pliego. No pueden ofrecerse cosas diversas a lo que se pida, ni por fuera de lo que se pida, ¿sí? Por ejemplo, si no están admitidas las ofertas alternativas, ¿sí? Tiene que haber una oferta única e incondicionada, la presentación de una oferta alternativa por el particular no va a ser válida. Van a ver que hay una serie de recaudos para la oferta, ¿sí? Su seriedad, su correspondencia, recaudos formales que debe cumplir la oferta para ser válida, es decir, no estar tachada, estar salvada si está de alguna manera rectificada, no pueden ser hechas con lápiz, tiene que tener, por supuesto, un precio, ofertarse un precio que se corresponda con la seriedad de contrato al cual se está ofertando. Bueno, van a ver que hay un sinnúmero de requisitos para las ofertas que los van a ver ahí en la reglamentación. Esos oferentes van a compulsar entre sí, digamos, van a pujar por a ver quién ofrece lo más conveniente para el interés público y en definitiva quedarse con el contrato, ¿sí? En ese sentido, lo que hay, obviamente, es un momento de reserva, ¿sí? Ningún oferente, salvo que estén cartelizados, le va a comunicar a otro cuál fue el objeto de su propuesta, ¿sí? Y, como les decía, esas propuestas van a tener que ser presentadas dentro de un plazo que es perentorio, fatal. No van a poder admitirse ofertas que estén presentadas más allá del momento límite que fije la reglamentación. Tengan en cuenta que eso es un recaudo de tipo esencial, ¿sí? Aquella oferta que vaya después del momento señalado como límite no puede ser admitida, y si se admite es nula esa admisión, ¿sí? Con lo cual, si se celebra un contrato con una oferta que es tardía, extemporánea, ese contrato debe ser nulo. ¿Y eso por qué? Justamente por respeto al principio de igualdad. El tratamiento igualitario a las ofertas. No puede tratarse de mejor modo al oferente que haya sido negligente en desmedro de aquel que haya sido diligente y presentado su oferta en término. Y esto es así aunque la oferta tardía sea de un único oferente, ¿sí? Puede ser una sola persona la interesada en el contrato, que si su oferta es tardía no puede ser admitida. En todo caso, si la licitación o el concurso queda desierto, habrá que hacer una segunda convocatoria donde nuevamente este sujeto tenga la posibilidad de ofertar, pero también quizás otros terceros en igualdad de oportunidad. Conectado con lo anterior, les comento que la oferta única no es de por sí... Perdón, Sí, doctor. Leonardo. Y Sí. también el tema de la no aceptación de ofertas extemporáneas, si la convocatoria está realizada así, es por un principio de igualdad, digamos, para evitar la mejora de ofertas Exacto. existentes. Totalmente, gracias. Eso es así, digamos, ¿qué sucede? Ahí me permito hacerte, Leonardo, una pequeña acotación, y por ahí le sirve a los demás. Hay una discusión justamente sobre esta rigidez del plazo y de la esencialidad del plazo para la presentación de ofertas. Hay algunos autores que sostienen, dicen, bueno, ¿qué problema hay con presentar una oferta tardía si todavía no fueron conocidas o hechas saber las otras que por ahí estaban presentadas en término? O sea que en ese sentido la doctrina de ese lado postula, digamos, que no habría desmedro, digamos, al principio de igualdad, porque nadie puede mejorar su posición sobre lo que no conoce. Entonces, si no están dadas a conocer las ofertas de los demás interesados, no habría ningún inconveniente, ningún prurito en admitir esa oferta que llegase más tarde. Sí, eso, Lo cierto es que no era... Sí. no, que esa es la discusión que se da sobre el momento de cierre de ofertas, sobre si es al momento de la apertura de sobre para el... no sé. Ahí tuvimos acá un Exacto. caso Lo clásico cierto es que... con el tema Sí. de la concesión del paseo Terminal Sur. Ese fue el caso de presentación de oferta, si se discutió mucho si era extemporáneo o no. Sí, yo no sé ahí cómo se dio el proceso licitatorio, la verdad que no lo sé. Sí sé No que fue hubo en el procedimiento de iniciativa privada que se iniciativa privada. disputaban quién era el iniciador, teniendo en cuenta la temporaneidad de cada una de las ofertas. Pero lo que pasa es que el procedimiento de iniciativa privada
no estuvo gestado por una convocatoria de administración, se supone que fue por generación espontánea de 3 interesados, que fueron justo con la misma idea a la municipalidad a decir que era un contrato conveniente celebrar Y el la mismo concesión día. de uso de ese bien. El mismo día y algunos creo que con minutos o con horas de diferencia, ya no recuerdo. Pero, yendo al caso que vos planteás, la posición de la Corte es rígida y tiene definido que la oferta es inadmisible aunque llegue minutos después del tiempo establecido como límite, ¿sí? De hecho, nosotros tuvimos un caso de una licitación de una de las unidades turísticas fiscales de Playa Grande, donde la recepción tuvo lugar 2 minutos después de la hora límite, 9:32, y el límite era 9:30. Y nada más tuvo tratamiento a nivel